estimados oyentes, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar una charla programada para el día de hoy, teniendo como tema la Ley de Conciliación Extrajudicial y los conflictos civiles en el Perú. Primeramente, quisiera agradecerles por su participación el día de hoy en esta charla. Espero que esta charla que voy a transmitir sea de gran importancia para cada uno de ustedes. Bien, para dar inicio a esta sesión de la charla del día de hoy, vamos a iniciar con la introducción respecto al tema. Hablamos que en la presente charla tiene la finalidad de demostrar lo concerniente a la Ley de Conciliación Extrajudicial, ¿no? Que en este caso es la ley número 26872 y sus modificatorias. Asimismo, sobre los conflictos civiles que pueden resolverse mediante la aplicación de la mencionada ley, que de aplicarse íntegra y obligatoriamente en todo el Perú, repercutiría favorablemente la solución de los conflictos civiles y solo se recurriría al Poder Judicial aquellos casos que contienen conflictos de intereses muy complicados. Surge a partir de una preocupación sobre la existencia de numerosos conflictos entre particulares y de estos con las instituciones públicas, considerándose muchas veces en tal situación forma parte de esta cultura que nadie puede hacerlo algo al respecto. Los problemas sociales cada vez son mayores en todas las regiones del Perú, ya sea por el incremento de la población demográfica, en este caso, que se ve a diario por diferentes medios de comunicación, como podemos ver, pueden ser a través de los diarios, artículos, televisión, la radio, entre otros. Bien, vamos a dar paso al siguiente punto. Sobre el desarrollo, vamos a hablar sobre los conceptos básicos referente al tema, ¿no? Para que pueda ser de mayor entendimiento para cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre qué es la conciliación. Hablamos que la conciliación en derecho es un medio alternativo para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboradores de un tercero. Es un proceso mediante el cual se establece acuerdos o no un cambio de actitud que permite pasar de la confrontación a la colaboración, que permite establecer una relación positiva que se ha visto afectada por la existencia de un conflicto. Hablamos, ¿qué es la conciliación extrajudicial? La conciliación extrajudicial es una manera rápida. La conciliación extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través del diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que permite superar las diferencias y abrirá acuerdos que satisfacen a todos, luego de suscribirse un acta de conciliación. Vamos a dar otro pequeño concepto sobre qué es el acta de conciliación extrajudicial. Hablamos que el acta de conciliación extrajudicial es un documento que contiene el acuerdo al que se ha llegado. Está firmada por las partes y el conciliador que representa la conclusión de un proceso conciliatorio. Además, constituye título ejecutivo, es decir, en caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Quién es el conciliador? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos quizás todos, ¿no? Hablamos que el conciliador es una persona capacitada en conciliación acreditada por el MINJUS, quien desarrolla su función de manera neutral e imparcial, facilitando la comunicación entre las partes, ¿no? En este caso, que es el demandado y el demandante. ¿Dónde puedo conciliar?
Puedes conciliar en los centros de conciliación autorizados por el MINJUS, ya sea en centros de conciliaciones privados o centros de conciliaciones gratuitos. De igual manera, en las oficinas de Alegra, que es la asistencia legal gratuita, en las que encontramos, ¿no?, los links mencionados. En este caso, no, el link es con la dirección de la asistencia legal gratuita. Bien, en el siguiente punto vamos a mencionar, ¿no?, qué puedo conciliar. En ese tipo de conciliaciones, ¿no?, los tipos de conflictos que se va a conciliar hay diversos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los desalojos, la tenencia de hijos, regímenes de visitas, pensión de alimentos, problemas vecinales, incumplimiento de contrato, división y partición de bienes, otorgamiento de escritura, también tenemos el pago de arrendamientos, indemnización, pago de deudas, entre otros, ¿no? Pero dentro de los mencionados son los más comunes que se presentan este tipo de temas para conciliar. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto sobre las ventajas de la conciliación extrajudicial, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que se dan en este proceso? Hablamos que dentro de las ventajas están las partes deciden la solución al problema, ¿no? En este caso, que tanto el demandante como el demandado van a decidir la solución rápida a este tipo de conflicto. Dentro de otra ventaja también está disminuye el tiempo y los costos, ¿no? Hablamos que en este proceso de conciliación se da un tiempo corto y se agiliza el proceso. Es confidencial y reservado, ¿no? Por eso que hablamos en este tipo de conciliaciones que se realizan a través de conciliaciones privadas. También está dentro de las ventajas, evita procesos judiciales, ¿no? Hablamos que la conciliación judicial evita a procesos judiciales, ¿no?, que son casos más complejos. Bien, dentro de las ventajas hablamos que no requiere obligatoriamente de la presencia de un abogado, ¿no? En este caso, salvo que su apoderado sea un abogado que representa a una empresa. Bien, vamos a hablar sobre su relevancia jurídica. Hablamos que la conciliación es un procedimiento que ha estado previsto en nuestra legislación peruana desde el siglo pasado, ¿no?, tanto en su forma judicial como extrajudicial. Hablamos que en octubre de 1821 se crearon la Alta Cámara, actualmente Corte Suprema de la República, y los juzgados de paz. En el Perú, las funciones ejercidas por el juez de paz adquieren cierta autonomía institucional a partir de Constitución, ¿no?, en el año de 1823, debido a que el alcalde no puede atender las funciones de juez de paz por su gran envergadura, nombrándose jueces de paz en base al criterio del número de habitantes en una población. Dentro de este contexto, el Perú republicano inició la redacción de diversos cuerpos legales que regulan el nuevo Estado contemplado. Dentro de este nuevo está la figura de la conciliación. Esta institución tuvo su rango constitucional en el Perú desde la Constitución de 1812 hasta 1828, que posteriormente tiene un rango de ley, como puede observarse en los párrafos siguientes, ¿no? Hablamos que en el artículo 120 de la Constitución Política de 1823 se establecía que no podrá entablarse demanda alguna civil sin haberse intentado la conciliación ante el juez de paz, ¿no? En este caso hablamos, según nuestra doctrina actual, hablamos que todo proceso judicial, antes de iniciarse una demanda, está establecido obligatoriamente realizar una conciliación extrajudicial previa ante el proceso de la demanda. Ahora vamos a explicar sobre la ley de conciliación extrajudicial, ¿no?, que representa en este caso es la ley número 26872. Hablamos que la ley de conciliación extrajudicial
el 13 de noviembre de 1997, inicialmente regulada la conciliación obligatoria en materia de familia y laboral, actualmente los facultativos, como lo era en el Código de Procedimientos Civiles, la misma suerte que ha tenido su reglamento de ley, ¿no?, de la conciliación. Hasta ahora se han dado 3 reglamentos, ¿no? El primero, que fue aprobada por Decreto Supremo número 001-98 de fecha 14 de febrero de 1998, ¿no? En su segundo decreto está el Decreto Supremo número 004-2005 y en el último por Decreto Supremo número 014-2018, ¿no? Y sus modificatorias. Como se observa, es con la Ley de Conciliación Extrajudicial, que es la ley número 26872, que se establece nuevamente la conciliación prejudicial obligatoria, en algunos casos como medio alternativo de solución de conflictos y como requisito de admisibilidad. Hablamos también que por decreto legislativo número 1070 del 28 de junio del 2008, están las modificatorias de ley, ¿no? En este caso, que se repercute en el artículo 610, la conciliación extrajudicial se habla que es un requisito obligatorio de procedibilidad. Sin ello se declara improcedente por causa de manifiesta la falta de intereses para obrar, en este caso, ¿no?, el proceso de una demanda. Por consiguiente, desde la promulgación de la ley número 26872, la ley de conciliación, podemos hablar que en el Perú la conciliación extrajudicial o prejudicial y la conciliación judicial conforme a lo regulado. Bien, vamos a hablar sobre la conciliación judicial, cómo forma parte del Código Procesal Civil. En este caso se menciona en el artículo 323. Hablamos que la conciliación ha venido a cobrar mayor relevancia en nuestro país a partir del año de 1997, cuando se promulgó la ley 26872, que es la ley de conciliación, y su reglamento. Estas normas están orientadas a forjar un cambio cultural que motiva la solución de los conflictos interpersonales e intergrupales en una instancia previa al proceso judicial. La ley de conciliación es obligatoria a partir del 14 de enero del año 2000 en razón de que existe previa a la admisión de la demanda, en este caso, que es la copia certificada del acta de conciliación en las materias o asuntos de conciliación obligatoria. Es decir, es un requisito de admisibilidad que en aquellos procesos en los que las pretensiones sean determinadas o determinables, que vean sobre derechos disponibles de las partes, ¿no? Aquí hablamos que en el artículo 323 del Código Procesal Civil hablamos que es un requisito obligatorio, ¿no? A partir del 14 de enero del año 2000, es un requisito obligatorio antes de iniciar un proceso legal, en este caso que es una demanda, debemos iniciar un proceso de conciliación, ¿no? Una vez que se inicia el proceso de conciliación, el centro de conciliación va a emitir una acta de conciliación en caso de que no se llegue a un acuerdo en ambas partes, en este caso el demandado como el demandante, se iniciará el proceso legal, ¿no? En este caso se dará inicio a la demanda. Bien, ahora vamos a hablar sobre los requisitos de la solicitud de conciliación extrajudicial, ¿no? Hablamos que para la conciliación extrajudicial hay previos requisitos, ¿no? En este caso hay que presentar una solicitud. Dentro de la solicitud existen ciertos requisitos a presentar, ¿no? En este caso está como primer requisito el nombre del documento de identidad y domicilio del solicitante, que puede ser en este caso, ¿no?, padres o tutores, en el caso de ser el invitado, o la dirección diferente deberá señalarlo en la solicitud.
También está el nombre del domicilio y documento de identidad del apoderado o del solicitante. En caso de ser menor de edad, serán representados por sus padres y podrán ser identificados solo con la partida de nacimiento o documento de identidad nacional. También de otro requisito va el nombre y dirección del invitado, describir en forma precisa los hechos de materia del conflicto, las pretensiones consistentes en la tenencia, en este caso que puede ser del menor, establecer en forma precisa el nombre y apellido, sexo y edad del menor, ¿no? En este caso del demandante, la firma del solicitante o la huella digital si es analfabeto, ¿no? Que puede obviarse en algún proceso. Dentro de los anexos está la copia simple del documento de identidad del solicitante vigente. Cuando se actúe mediante apoderado o vigencia de poder, se da testimonio, ¿no? El poder y constancia de movimiento migratorio, que pues el domicilio extranjero, certificado domiciliario o domicilio en provincia. También está dentro de los requisitos el certificado médico expedido por un centro de salud público o privado en caso de enfermedad. En los casos de los padres menores de edad que sean representantes de sus hijos en materia de alimentos, podrán identificarse con la partida de nacimiento o documento nacional de identidad, ¿no? En este caso está la copia simple de la partida del acta de nacimiento del hijo menor de edad, la copia de la partida de matrimonio en caso de ser casado. También está la copia simple de la solicitud y sus anexos como invitados a conciliar. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto para seguir con la charla. Ahora vamos a hablar sobre objetivos de la conciliación extrajudicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este tema? Hablamos que la conciliación persigue 3 objetivos. En este caso, quiere contribuir en un medio alternativo o adecuado para que la sociedad civil, asumiendo una responsabilidad cívica y ciudadana, resuelva con un espíritu de equidad sus propias controversias. Persigue asimismo devolver eficientemente al congestionado poder, en este caso no, que es el poder judicial, reduciendo la carga procesal, desjudicializando conflictos que pueden muy bien resolverse entre las partes, ¿no? En este caso el demandado como el demandante, por un proceso de negociación asistida y al amparo de la autonomía de la voluntad, ¿no? En este caso que es la conciliación extrajudicial. Hablamos que como objetivo está la voluntad generadora de acuerdo que al plasmarse en un acta origina efectos vinculantes propios de un acto jurídico, ¿no? Teniendo desde ese momento el acta de conciliación valor de título ejecutivo. Ya estas 2 finalidades hablamos que merecían darle a la conciliación, como ocurre con el arbitraje también, ¿no? Expresamente mencionado en el artículo 63 de la Constitución con rango constitucional. Pero el principal objetivo de la conciliación, en virtud del cual amerita declarar interés nacional en torno a ella, en lo que se habla en el artículo 2 de la conciliación, ¿no? Que señala la conciliación es propicia una cultura de paz. Bien, ahora vamos a hablar sobre las reflexiones sobre los conflictos civiles en el Perú. Hablamos que el Perú está considerado como un país del tercer mundo, en este caso países menos desarrollados económicamente y socialmente. Según la RAE en el 2014, hablamos que el Perú es carente de capital social, la cooperación y la confianza entre vecinos, la credibilidad de las instituciones y el respeto a la palabra dada. Según el autor Abril Lira, somos un país de tercer mundo porque lo heredamos
o heredamos una cultura carente de valores sociales, una cultura a la que más allá del entorno inmediato como la familia o los amigos, el individuo no tiene suficiente respeto por el derecho al prójimo. Cometemos y toleramos el abuso en proporciones descomunadas. Quien en esta posibilidad de abusar o no tenemos idea de lo que es el bien común, no creamos el beneficio mutuo que se obtiene al servir o trabajar a defender el bien de la comunidad y el país. ¿Y cómo derrotamos este mal? ¿No? Hablamos que dentro de los conflictos civiles, ¿no? Como se producen, ¿no? Este tipo de conflictos, nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo derrotamos este mal? Esa pregunta que nos podemos plantear. Según el autor Abril Lira, se plantea que la formación, se habla de la formación, que necesitamos una reforma a toda la población. Necesitamos cambiar una cultura que tiene 500 años y que vive que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país, en el Perú, se habla de 32 millones de peruanos, ¿no? Es cambiar esta cultura en esta cierta cantidad de población. Una de las tareas documentales, se sabe que la necesidad de tener una buena educación para alcanzar el desarrollo, pero la educación no es necesariamente el sinónimo de formación de valores sociales. No se puede dejar olvidar a la parte de formación de valores que hoy claramente mostramos como país. No tenemos si basamos nuestra educación en la parte académica, olvidando a la parte de formación de valores, como la integridad de nuestras próximas generaciones, que tendrán mucha gente en este caso, ¿no? En la actualidad habrá mucha gente con doctorados, maestrías, ¿no? Pero también hablamos que hay personas, ¿no? que no tienen cierta capacidad moral para actuar en este tipo de conflictos. Hoy tenemos más porcentajes de población con grados universitarios, ¿no? que hace 50 años, pero también hablamos que así como hay personas con mayor educación, más capacidad de desarrollo en la educación, ¿no? Pero también, así como hablamos en este tipo de educación, también se habla que también hay una cierta cantidad de corrupción. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo vamos a adquirir los valores sociales, ¿no? En este tipo de conflictos, ¿no? Civiles que se presentan a nivel del Perú? Debemos reconocer que la falta de valores sociales en nuestra cultura ya no solo es un mal crónico, ahora es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Llevamos un retraso de 5 siglos con ese entendimiento. Nos toca trabajar fuertemente incesantemente para hacer que los valores sociales, parte integral de nuestra sociedad, se debe trabajar en todas las edades y desde todas las instituciones. Dejarle responsabilidad a las escuelas o a los padres no va a ser suficiente. Se necesita contar con el aporte de cada ciudadano. Idealmente hace falta promover desde todos los ángulos, ¿no? En este caso, desde el hogar, en la escuela, en la calle, en eventos deportivos, en el tipo de evento, ¿no? Que se pueda pronunciar, usando medios de comunicación y donde quiera que sea posible. ¿Cómo se adquiere valores en otros países? ¿No? Hablamos que en otros países han entendido que se debe dedicar a la formación de valores a un nivel de esfuerzo casi comparable, ¿no? Al que se da a la educación académica. La formación de la integridad ha sido un objetivo importante, por ejemplo, en Estados Unidos, desde la creación de las primeras escuelas públicas, y hoy es obligada o promovida la gran mayoría de estos estados, ¿no? Existe una corriente que constituye un nuevo eslabón en la larga historia de que los sistemas de educación siempre han dado la formación de valores. Bien, en la conclusión respecto al tema que hemos tratado el día de hoy, a la conciliación extrajudicial,
Como primera conclusión, hablamos que la ley de conciliación extrajudicial, que es la ley 26872, como medio alternativo de solución de conflictos civiles en el Perú, es eficaz y su obligatoriedad contribuye a su mayor. Vamos a dar por concluida la charla. Para finalizar el tema del día de hoy, vamos a, bien, como primera conclusión, ¿no? Hablamos que la ley de conciliación extrajudicial, ¿no? En este caso, que es la ley 26872, como medio de alternativo de solución de conflictos civiles en el Perú, es eficaz y se habla de una obligatoriedad y a la vez que contribuye a su mayor difusión, ¿no? En este caso, institucionalización, toda vez que se ha determinado que el factor cognitivo tiene mayor significancia en la evolución favorable del uso de este medio alternativo, no de solución de conflictos. También hablamos que el uso de este medio de conciliación extrajudicial contribuye a una cultura de paz en el Perú. Hablamos que todo ello, a pesar de la existencia de posiciones contrarias con respecto a su apreciación, la conciliación extrajudicial ante una posición mayoritaria respecto a cada uno de los ítems entrevistados, ¿no? En este caso. Hablamos que la vigencia es obligatoria de la ley 26872, ley de conciliación extrajudicial, hablamos que influye favorablemente en la disminución de la carga procesal, ¿no? En este caso que se habla de desjudicialización de conflictos civiles. Dentro de ellos hablamos que ha llegado mediante operaciones aritméticas, ¿no? En este caso que hablamos muy sencilla, y deducciones lógico-matemático, ¿no? Desarrollando en los resultados de la investigación, en este caso de la conciliación extrajudicial. Bien, hablamos sobre el servicio de la conciliación extrajudicial que busca solucionar pacíficamente conflictos en temas familiares o civiles sin necesidad de ir a un juicio, permitiendo de que la población más vulnerable pueda acceder a la justicia de forma más rápida y económica. La conciliación extrajudicial es importante porque nos permite que las personas que tienen algún problema de pensión, en este caso puede ser no de alimentos, tenencia de hijos, regímenes de visitas, pago de deudas, indemnizaciones, desalojos, entre otros, ¿no? Pero dentro de los mencionados son los más habituales que se presentan. Que puedan solucionarlos sin necesidad de ir a un costoso y prolongado juicio, ¿no? En este caso. Además de la solución rápida, es un acuerdo entre ambas partes, ¿no? En este caso, el demandado, tanto como el demandante, es decir, que no hay un perdedor ni un ganador, ¿no? Ya que todos ganan, ¿no? En este tipo de proceso que es la conciliación extrajudicial, ¿no? Bien, esas son las conclusiones del tema que hemos tratado del día de hoy. El tema, ¿no?, que ha sido la ley de conciliación extrajudicial y los conflictos civiles en el Perú, ¿no? Hablamos que este tema de la conciliación extrajudicial es un proceso, ¿no?, rápido, que se busca una solución entre ambas partes, tanto el demandado como el demandante, sin llegar a un proceso judicial, ¿no?, que sería más costoso y de largo tiempo. No, es muy importante y hablamos que nuestra doctrina, según nuestra legislación peruana, nos habla que la conciliación extrajudicial es obligatorio, ¿no? Es obligatorio antes de realizar un proceso judicial, en este caso de hacer una demanda, ¿no? Bueno, hemos hablado de su importancia, qué tipos de procesos no se llevan en la conciliación,
sobre la eficacia y más que todo, ¿no?, los problemas civiles, ¿no?, que se desarrollan en este proceso, ¿no? Es importante cultivar los valores para poder transmitir, ¿no?, en este caso, como personas, para evitar este tipo de conflictos, ¿no?, y posteriormente llegar a un proceso judicial. Bien, les agradezco su participación, ¿no?, durante la charla del día de hoy. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. En caso de que tengan por ahí quizás alguna duda o algo que les inquiete, ¿no?, y pueda dar solución a su pregunta, encantada para dar respuesta. Hola Roxana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. buenas noches. Roxana, una consulta. ¿Qué se requiere para ser conciliador? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por tu pregunta y por tu participación en la charla. Respecto a tu pregunta, ¿no?, ¿qué se requiere para ser un conciliador? Hablamos de este tema no importante que se necesita para hacer un conciliador. Hablamos que el conciliador que actúe en derecho deberá ser, hablamos que es una persona que debe ser un abogado, que debe ser titulado, salvo cuando trate de conciliadores de centros de conciliación, de consultorios jurídicos, ¿no?, de las facultades de derecho y de las personas, en este caso personas municipales y de notarios que no sean abogados titulados. Adicionalmente, los abogados deben acreditar la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos, que debe ser avalado por el Ministerio, en este caso del Interior y de Justicia, e inscribirse en un centro de conciliación, ¿no?, para ser apto y poder conciliar este tipo de conflictos. Sin esos requisitos no puede uno conciliar. Además, son conciliadores los funcionarios públicos y que ya son habilitados, ¿no?, por la ley para conciliar. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, espero despejar tu dudas, ¿no?, respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Quizás alguna pregunta que tengan por ahí por parte de los participantes respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Sí, Roxana, muchas gracias por tu respuesta. Quiero acotar con lo siguiente. ¿Para qué es importante conciliar en todo caso? Ya para cerrar el tema. Gracias. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿no?, ¿para qué se concilia? Hablamos que la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos. En este caso, en este proceso es ágil y económico, hablando en términos de tiempo y además de dinero. Además, es una alternativa que no es desgastante, ¿no?, para las partes, en este caso, tanto para el demandante como el demandado, ya que no van a tener que estar acudiendo, ¿no?, a un juzgado en repetidas ocasiones, ¿no?, sino que en una sola o en 3 sesiones va a dar solución a su conflicto, ¿no?, en este caso, a través de la conciliación extrajudicial, ¿no? Hablamos que justamente la conciliación judicial es un proceso rápido que ayuda, ¿no?, a ambas partes, tanto el demandado como el demandante, llegar a un pacto o un acuerdo, ¿no?, y no llegar a un proceso de judicialización, ¿no?, en este caso, interponer una demanda y llegar a través de un juzgado. Bueno, gracias por tu pregunta, ¿no? Y bueno, agradezco su participación. Quizás alguna pregunta por ahí más de los participantes, si no ya estamos dando por concluida la charla del día de hoy. Bien, vamos a ver si no hay alguna pregunta por parte de los participantes. Bien, algo también para hacerles recordar, ¿no?, dentro de los temas que se puede conciliar, ¿no?, hay varios temas, ¿no?, pero dentro de los principales y los más habituales que se presentan, ¿no?, están los desalojos, la tenencia de hijos,
el régimen de visitas, la pensión de alimentos, ¿no? Que son los más comunes que se presentan, los problemas también vecinales, incumplimiento de contratos, ¿no? En este caso de trabajo, con los tipos de contrato, división y partición de bienes, otorgamiento de escritura, ¿no? En este caso, el pago de arrendamiento, indemnización, pago de deudas, ¿no? Entre otros, pero dentro son los temas más habituales que se presentan para la conciliación. ¿Alguna pregunta quizás por ahí que tengan los participantes? Si no, ya damos por concluida la charla del día de hoy. Bien, entonces, si no sin haber más preguntas por parte de ustedes, les agradezco a cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Espero que este tema que he tratado, ¿no? El día de hoy sea de importancia, ¿no? Para cada uno de ustedes y nos sirva quizás, ya que nadie estamos exentos, ¿no? de cualquier problema, ¿no? No sabemos cómo se puede, en este caso, ¿no? A través de la conciliación extrajudicial, es un proceso que se puede iniciar, ¿no? Es un acuerdo entre ambas partes, tanto el demandante como el demandado, llegar a un acuerdo, que es un proceso rápido de bajo costo, inclusive tiempo, ¿no? En este caso, y evitar a un proceso mayor, ¿no? El llegar a un juzgado e iniciar un proceso legal. No, bueno, eso es todo. Les agradezco su participación y muchas gracias, ¿no? Y nuevamente les invito a una nueva charla que estaré dictando el día miércoles a la misma hora, que ya le estaré haciendo presente, ¿no? A cada uno de ustedes. Bien, eso es todo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.